Este es el diseño de cuestionario para análisis ocupacional, que empieza con el nombre, de qué dependía el cargo, el salario. En este caso tenemos un rango, ya que, no mentira, el colegio nos dio el salario, sí, el colegio nos dio el salario, no nos ofreció el salario, no sé si sea el salario real, pero nos dio cifras de cada cargo, nos dio una cifra, el código, el departamento a que pertenece el cargo, su división, que es en donde se localiza en el organigrama, la misión del cargo, cuál es su tarea principal, por decirlo así, cuál es su razón de ser, la razón de ser del cargo. Aquí abajo tenemos las labores principales, con qué frecuencia las realiza, labores secundarias y las labores ocasionales, que lo realiza muy rara vez. Luego sigue por las especificaciones del cargo. Empezamos con el factor de conocimiento y habilidades, eh, lo cual la desglosamos en educación, experiencia, entrenamiento, habilidad mental, habilidad manual. Cada una de estas tiene ciertos niveles y esto con el fin de saber qué se necesita para desarrollar el cargo. En el factor de responsabilidad tenemos la responsabilidad por supervisión, por recursos, por equipos y por error. Igualmente, cada una de estas subdivisiones tiene su grado y su nivel de importancia. En las condiciones y riesgos tenemos riesgo ambiental, riesgo por accidente. En esfuerzo tenemos esfuerzo mental, esfuerzo físico y sus grados, sus diferentes grados al igual. Y por último tenemos esfuerzo vocal y esfuerzo visual. Además tenemos las observaciones realizadas al momento de llenar el cuestionario, la firma del titular del cargo y la firma de su jefe inmediato. Aquí tenemos el manual de funciones, que es como quien dice el resumen de este cuestionario, el manual de funciones. Que tenemos, esta parte es la misma, que es el nombre, cargo, salario, división, departamento, código, la razón de ser, sus labores principales, sus labores secundarias. Y aquí está la diferencia. Aquí tenemos ya definido cuáles son los requisitos que se necesitan para ejercer el cargo. Al final tenemos un anexo donde tenemos un manual de todo resuelto y al igual que el cuestionario. Bueno, empecemos con los que nos interesan. El método de jerarquización. Este método, como ya sabemos, es simplemente de comparación y nos va a dar un orden, no va más allá de lo superficial. Aquí tenemos los cargos ordenados de manera aleatoria: contador, docente, coordinador de grupo, coordinador de equipo técnico, coordinador de equipo docente, psicólogo de bachillerato, psicólogo de primaria, los diferentes auxiliares, el conductor, portero y bibliotecaria. Se entregaron 3 hojas de calificación para que tres funcionarios calificaran los cargos según ellos creían que era más importante y cuáles eran los menos importantes, en un orden jerárquico como su nombre lo dice. Luego cogimos las 3 calificaciones y las resumimos en esta tabla que tenemos aquí. Aquí como podemos ver las diferencias para el calificador 1, que en este caso el calificador 1 fue la directora de gestión humana, que calificó como primer cargo el más importante el coordinador de equipo docente en la parte operativa, claro está. En cambio, el calificador 2, que fue un profesor, calificó más importante la labor del contador en la parte operativa. Y el calificador 3, que fue un funcionario administrativo, que no me acuerdo el nombre exacto del cargo, que está en la parte administrativa, en la parte ya gerencial, por decirlo así, del colegio. Calificó de primero, al igual que el director de gestión humana, el coordinador del equipo docente. Y así con cada uno hasta llegar del 1 al 15, el 1 siendo el 1 más importante, el 15 menos importante. Y aquí vemos que los 3 coincidieron que el cargo menos importante, no menos importante, el cargo que menos influye en la razón de ser del colegio, es el auxiliar de servicios generales, que son las personas que hacen cargadas de hacer el aseo y del apoyo logístico. Luego que tenemos toda esta jerarquización,
los totalizamos los puntos de manera horizontal, los totalizamos, o sea, dependiendo de cada cargo, hicimos su total de puntos. Luego, este total de puntos lo dividimos entre el número de calificaciones, que en este caso fueron 3. Este dejó el promedio que nos arrojó. Y para tener en cuenta el orden jerárquico, hicimos lo mismo. El primer cargo, o sea, aquí nos basamos en el promedio. El promedio nos da el orden, ¿ya? El que tiene promedio 1, o sea, el coordinador de equipo docente, va a ser el primero en el orden jerárquico. Y así sucesivamente. El 2 va a ser 2, el 3 el 3, el 4 el cuarto, el quinto el quinto, el sexto. Aquí vemos que tenemos dos números 6. Aquí no vamos a colocar 6 y 7 dependiendo, no. Aquí tenemos que colocar el mismo cargo 6, el mismo orden jerárquico. Esto no importa porque aquí no estamos analizando una 15, sino aquí estamos definiendo en qué nivel de importancia se encuentra respecto a la organización. Es decir, que la psicóloga de preescolar y la psicóloga de bachillerato tienen la misma importancia. Y esto es obvio, pues ambas cumplen una función, solamente que sus clientes, por decirlo así, son diferentes, pero cumplen la misma función. También vemos que pasa lo mismo con el portero, el conductor y la bibliotecaria, están en un mismo nivel de importancia en el orden. Para el salario ajustado, empezamos desde arriba o desde abajo. Desde arriba, es decir, en el primero se colocan los 3 millones, que es el salario máximo que tiene el colegio. O desde abajo, que coloca el salario mínimo mensual vigente, que en este caso es 781.242 para el 2018. En este caso es para las ciudades de servicios generales, como era de esperarse. Una vez tengamos estos dos fijados, procedemos a hallar la razón por la cual vamos a seguir jerarquizando o ajustando los salarios. Esta razón se halla mediante esta fórmula que tenemos aquí, que es salario máximo menos salario mínimo sobre el número de orden jerárquico, el número mayor, el mayor orden jerárquico, que en este caso fue 12 menos 1. Esto nos dio el valor de 201.000 pesos, es decir, que entre cada salario, entre cada nivel, va a haber una diferencia de 201.705 pesos. Es decir, a este 3 millones, en el siguiente nivel, que sería el 2, decide el contador, a este 3 millones se le va a restar 201.000. Es decir, 3 millones menos 201.000 es igual a 2.798.000. Y luego a este 2.798.000 se le vuelve a restar 201.000 y se coloca el resultado en el cargo 3, y así sucesivamente hasta llegar a 781.242. Y este es el método de jerarquización, el resumen, por decirlo así, del método de jerarquización. Aquí tenemos de manera ordenada el ajuste de los salarios. Como lo ven, primero tenemos el coordinador de equipo docente y por último tenemos el auxiliar de servicios generales. Los cargos que tienen el mismo nivel de importancia, aquí vemos que quedaron con el mismo salario. Esta es la gráfica de los salarios ajustados. Como podemos ver, va de forma lineal, que es lo que buscamos, que no hayan cargos que fueran más pagados y otros cargos que fueran menos valorados. Bueno, ahora el método de comparación por pares. Como lo saben, este método es un poco más tedioso, más largo, pero más preciso. Aquí consiste en esta matriz, como le dije, cara con cara, cargo con cargo, se enfrentan entre ellos. Obviamente, contador con contador no podemos valorar, y por eso es que está esta diagonal de azules, ya que el mismo cargo no se puede confrontar con su mismo cargo, valga la redundancia. Bueno, para realizar fuimos al colegio con ayuda de personal administrativo, nos ayudó a llenar este método, esta tablita, por decirlo así, que tenemos aquí. Y con esta se llena de la siguiente forma. Vamos a coger el caso del contador. El contador es más importante que el auxiliar administrativo. Si es así,
se coloca un signo más de más importante. Y así se va a hacer con cada uno de estos. Vemos que en este caso el contador no es más importante que el coordinador del equipo docente para la razón de ser del colegio. O sea, puede que el contador haga una labor importante ya que maneja dinero, pero el coordinador de equipo docente está influyendo en la razón de ser del colegio, que es educar. En cambio, el contador no, el contador realiza una actividad de apoyo, no hace una actividad de razón de ser del colegio. Por eso es que no es más importante que el coordinador de equipo docente, ni que el coordinador de equipo técnico. Y así procedemos con cada uno de los cargos. En este caso vemos dónde está este, el auxiliar de servicios generales. Vemos que es menos importante que todo, ya que tras que no tiene que ver con la razón de ser del colegio, no realiza una tarea de gran importancia. Por eso es que todo su fila es de menos. En cambio, como es de esperarse, el coordinador de equipo docente, que en el método de jerarquización nos dio el mayor, en este caso igualmente nos dio que es más importante que cada uno de los otros cargos, o más importante no, realiza sus tareas, influye más en los procesos del colegio, influye directamente en los procesos del colegio. Cuando tengamos todo esto lleno, cabe destacar que no hay dos iguales, todas tienen que ser diferentes. Como esta empieza desde cero, el mayor no va a ser 15 sino 14. Ya, como esta empieza de cero, ya que todas son negativas, ya que no tiene ningún más. Empieza desde 0 a 14, pero igualmente hay 15 valoraciones. Recuerdo, repito, no se pueden, aquí en este caso el total no se puede repetir, es decir, no pueden haber dos cargos con el mismo nivel, con la misma totalidad. Todos los cargos tienen que ser diferentes. Luego que tenemos el total, se hace la jerarquización. En este cargo, en este método se invierte. El que tiene 0 va a ser el último, es decir, 15. Y el que tiene el mayor, o sea, 14, va a ser el primero, se invierte. Y así se empieza a bajar. El que tiene 13 tiene el segundo, el que tiene 12 tiene el tercero, el que tiene 11 tiene el cuarto, y así hasta llegar al 15, al 0. De la misma manera se va a ajustar los salarios. 3 millones, y hace 3 millones vamos a ir disminuyéndole la razón. Aquí la razón se va a calcular con el número de jerarquizaciones, que en este caso es 15. A 3 millones le vamos a relatar la razón que nos dio, y así hasta llegar a 781.342, que es el auxiliar de servicios generales, el salario mínimo legal vigente. Aquí tenemos el resumen, ya los cargos organizados. Miramos que es similar, no es igual, pero es similar. De primero tenemos el coordinador de equipo docente, y de último tenemos los auxiliares de servicios generales. Aquí igualmente graficamos estos resultados y nos damos cuenta que están de forma lineal, jerarquizada y equitativa, que es lo que buscamos con este trabajo.